Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos en la abertura del sínodo. Llegáis de muchas iglesias guardando en vuestros corazones preguntas y esperanzas. Estoy seguro de que el Espíritu nos va a guiar y nos dará la gracia para seguir hacia adelante, para escucharnos mutuamente y nos permitirá poner en marcha un discernimiento en nuestro tiempo, convirtiéndonos en personas solidarias con los deseos, los afanes de la humanidad. Reitero que el sínodo no es un parlamento, el sínodo no es una encuesta y un sondeo sobre las opiniones. El sínodo es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Nosotros caminamos juntos para experimentar el hecho de que la Iglesia recibe el don de la unidad y se abre a la voz del Espíritu. Las palabras claves del sínodo son comunión, participación y emisión. No ha de preparar otra iglesia, hemos de hacer una iglesia distinta. Este es el gran desafío. La palabra sínodo se refiere a una reunión de eclesiásticos para asesorar sobre un tema. La raíz griega de la palabra sínodo significa caminar juntos. Al abrir la cuarta sesión del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI declaró su intención de establecer un sínodo de obispos para que los futuros papas pudieran reunir a un grupo de líderes de la Iglesia procedentes de diferentes regiones del mundo para examinar asuntos que afectan a toda la Iglesia. Hay tres tipos de sínodo de obispos: ordinario, extraordinario y especial. Las asambleas generales ordinarias son el sínodo de obispos más común. La asamblea general ordinaria se reúne cada 3 años. El Papa elige un tema y se preparan unas líneas base que se envían a las iglesias locales para que ellas aporten sus sugerencias. Estas respuestas son la base del documento de trabajo preparado antes del sínodo. ¿Quién asiste? Representantes seleccionados por las conferencias episcopales nacionales, algunos miembros de la Curia Romana, representantes de órdenes religiosas y ocasionalmente expertos y observadores laicos. El Papa también elige algunos obispos para asistir. Durante la primera semana, los delegados hacen presentaciones individuales. Después se reúnen en pequeños grupos divididos por idioma. Las asambleas generales extraordinarias se reúnen para examinar algunos asuntos urgentes que interesan a la Iglesia. Los sínodos extraordinarios requieren menos participantes. Solo ha habido 3 asambleas generales extraordinarias que se reunieron en 1969, 1985 y 2014. Finalmente, hay asambleas especiales que están limitadas a un área geográfica determinada. El sínodo de los obispos tiene su propio equipo permanente que ayuda a los obispos a preparar lo que se llama exhortación apostólica, un documento que el Papa puede publicar y que expresa las conclusiones del sínodo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora, se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés.
Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Pido al Señor que refuerce en nosotros y en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo de la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro con todos los hermanos sin excepción, para manifestar la fecundidad de la Iglesia llamada a ser madre feliz de muchos hijos. Es un camino que la Iglesia tuvo al inicio y después perdió, y fue San Pablo VI cuando lo puso en marcha al final del concilio, cuando creó la Secretaría para el Sínodo de Obispos, recuperar la sinodalidad, que en las iglesias orientales siempre se conservó. La Iglesia latina lo había perdido. Estamos comenzando a explicitar un proceso. Como niños pequeños damos pasos cortos y torpes. De repente sentimos que nuestros pasitos sinodales son el gran Kairos. Pero más pronto que tarde descubrimos nuestra pequeñez y descubrimos la necesidad de una mayor conversión personal y pastoral, que sigue siendo uno de los leitmotiv, ¿no? La conversión personal y pastoral. Estoy convencido de que de una manera adelantada la Iglesia en América Latina y el Caribe ha hecho camino al andar, es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los desafíos o los problemas pastorales y sociales propios del cambio de época. Digo reaprender, porque para caminar juntos siempre es importante mantener el pensamiento incompleto. Yo le tengo alergia a los pensamientos ya completos y cerrados. Yo recuerdo cuando, al inicio de la teología de liberación, que se jugaba mucho con el análisis marxista, sobre la cual el Papa y el general de los jesuitas reaccionaron muy fuertemente. Apareció dos volúmenes sobre la intuición latinoamericana, sobre la identidad latinoamericana para seguir este camino. Y casi el 80% de las notas estaban en alemán. No tenía la menor idea. Era una ideologización de lo que es un camino telúrico latinoamericano. Digo telúrico porque la espiritualidad latinoamericana está agarrada a la tierra, no se la podés separar. Estoy convencido de que de una manera adelantada la Iglesia en América Latina y el Caribe ha hecho camino al andar, es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los problemas pastorales, los problemas sociales propios del cambio de época. Y es propio del Espíritu Santo hacerse el encontradizo, pero esto es posible cuando nuestro pensamiento es incompleto. Cuando es completo no funciona. Cuando uno cree saberlo todo, el don del Espíritu no puede ser recibido. Cuando uno cree saberlo todo, el don no nos educa, porque no puede entrar en el corazón. Dicho de otro modo, no hay nada más peligroso para la sinodalidad que pensar que ya lo entendemos todo, que ya lo comprendemos todo, que ya lo controlamos todo. El don es imprevisible, sorpresa, y siempre nos rebasa. El don es absolutamente gratuito, no reclama nada a cambio. No hay un método para adquirir el don. El don es inmerecido y nadie lo puede apropiar para controlarlo. El don es propiamente el Espíritu Santo, que no se impone por la fuerza, sino que convoca suavemente nuestro afecto y nuestra libertad
para modelarnos con paciencia y con ternura, y de este modo poder adquirir la forma de unidad y comunión que Él desea en nuestra relación. Cuando sentimos las mociones del Espíritu, la vida gradualmente se devela como don, y no podemos sino hacer de nuestra propia vida un servicio constante a los demás. Por el contrario, cuando por el conocimiento cerrado o el pensamiento cerrado o por la ambición creemos ya dominarlo todo, fácilmente caemos en la tentación del control total, la tentación de ocupar espacios, de alcanzar la superficial relevancia de quien desea ser el protagonista central como un show de televisión. Ocupar espacios es la tentación. Abrir procesos es la actitud que permite la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es don. No actúa quitando, sino dando. Moviendo, no innovando. El Espíritu Santo no es una fuerza del pasado, sino que Pentecostés sigue aconteciendo en nuestro tiempo. El gran desconocido, que no tiene imagen, es siempre contemporáneo y no deja de acompañarnos y consolarnos. Él crea la diversidad de los carismas, crea un cierto desorden inicial. Pensemos la mañana de Pentecostés, el lío que se armó y que hizo decir a los que vieron esto, están ebrios. Él crea el desorden inicial, para luego crear la armonía de todas las diferencias. Ipse est armonía, decía San Basilio. Él es la armonía, pero antes te crea la desarmonía, con los carismas todos diversos. La sinodalidad es parte de una eclesiología neumatológica, es decir, espiritual. Asimismo, también lo es de una teología eucarística. La comunión con el cuerpo de Cristo es signo y causa instrumental de un dinamismo relacional que configura la Iglesia. Solo hay sinodalidad cuando celebramos la Eucaristía y entronizamos el Evangelio, para que entonces nuestra participación no sea un mero parlamentarismo, sino un gesto de comunión eclesial que busca ponerse en movimiento. Todos los bautizados somos sinodoi, amigos que acompañan al Señor al caminar. Más aún, la Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ello, en la realidad que denominamos sinodalidad, podemos localizar el punto en el que converge misteriosa, pero realmente la Trinidad en la historia. De este modo, la palabra sinodalidad no designa un método, más o menos democrático, y mucho menos un método populista de ser iglesia. Estos son desviaciones. La sinodalidad no es una moda organizacional o un proyecto de reinvención humana del pueblo de Dios. Sinodalidad es la dimensión dinámica, la dimensión histórica de la comunión eclesial fundada por la comunión trinitaria, que apreciando simultáneamente el sensus fidei de todo el santo pueblo fiel de Dios, la colegialidad apostólica y la unidad con el sucesor de Pedro, debe animar la conversión y reforma de la Iglesia a todo nivel. Agradezco la presencia de ustedes. Encomiendo los trabajos durante esta plenaria a la Virgen Santa María de Guadalupe, Madre mestiza del verdaderísimo Dios por quien se vive. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.